Bueno, CICIG en realidad para mí es una institución y es una organización que vino a aportar primero de carácter simbólico. Y en el carácter simbólico vino a aportar a la esperanza. Le guste o no le guste a la gente o lo quieran negar, CICIG nos regaló la posibilidad de recuperar la esperanza, y una esperanza que estaba cooptada, asesinada y mutilada por un gobierno de corte militar como el de Otto Pérez Molina, que nos había masacrado el 4 de octubre el pueblo de donde yo vengo y que había estado haciendo atrocidades de todo tipo. Entonces, de carácter simbólico, CICIG aportó y aporta y va a seguir aportando, aunque quieran borrarlo de la historia, a la esperanza colectiva de este país, de creer que es posible que haya justicia en Guatemala. Esa es una. Y otra es que CICIG de manera científica, legal y de manera fehaciente comprueba que esas redes criminales lideradas por empresarios, por oligarcas, por la hegemonía, por militares, están incrustadas en el gobierno y en el sistema de justicia, y lo demuestra. Y entonces muchas de las cosas que veníamos diciendo activistas en nuestros espacios y en nuestros lugares, CICIG nos dio la información y las pruebas para decir es cierto. Entonces CICIG aporta a la búsqueda de la justicia en el país y a la verdad sobre todo. Entonces los aportes de CICIG no los van a poder borrar nunca. Los aportes de verdad, los aportes de justicia, son aportes bastante simbólicos que nos dejan a nosotros como ciudadanía y a nivel personal pues mucha esperanza. Bueno, para mí la búsqueda de la erradicación de la impunidad en el gobierno, yo creo que eso es algo fundamental, digamos, la búsqueda de la erradicación de la impunidad. Lograron hacer posible lo imposible para mí, en el sentido de que lograron sentar en el banquillo de los acusados a los autores materiales y a los autores intelectuales de muchos casos de desfalco al Estado. Entonces, la efectividad de la justicia es algo que se logra materializar con CICIG. Ya habían habido avances en materia de justicia y sobre todo en casos de justicia transicional, pero del carácter, digamos, de cooptación del Estado y de redes criminales instauradas en el Estado y de desnudar estructuras completas, es el trabajo de CICIG fundamental, y por eso es que es de carácter histórico. El aporte que hace CICIG no es solamente documental, no es solamente investigativo, es de carácter histórico para la historia reciente de Guatemala, y esto no lo vamos a ver ahorita. Eso va a ser de aquí a 20 años que vamos a poder lograr materializar y dimensionar el valor de la investigación que hizo CICIG. Bueno, yo lo que considero es que CICIG nos dio la posibilidad de una ruta, de tener una ruta, de ponerle pies y cabeza al sistema de justicia descabezado, destrozado, desfalcado. Entonces, creo que esa ruta que ya tenemos marcada, digamos, un tanto por CICIG y por el trabajo del MP también, porque no podemos negarlo, creo que es un punto de partida. Creo que la justicia en Guatemala, pues con reformas a la Constitución, con reformas a inclusive las leyes de las comisiones de postulación y todo este tipo de cuestiones que se plantearon después del 2015 con CICIG, son tareas pendientes y son tareas que le corresponden a la ciudadanía de Guatemala luchar, porque creo que bien CICIG se la rifó. Creo que CICIG caminó junto a nosotros en muchos sentidos, y entonces pues también nosotros tenemos la responsabilidad de darle continuidad a muchas de las cosas y muchos de los logros que hubieron, porque los hubieron, muchos. Y por eso es que se esforzaron estructuras militares y criminales para sacar a la CICIG de este país, porque saben que lo que propició CICIG es el inicio de un cambio real de país, es el inicio de la justicia, de la verdad para este país, y es lo que no quieren que suceda. Bueno, en realidad son muchísimas, y también hay algunos dolores también, porque creemos que se ha hablado mucho de que CICIG es una intervención, pero nosotros sabemos que CICIG nace de una demanda ciudadana. CICIG nace del pueblo de Guatemala, porque sabíamos que el nivel de cooptación y de impunidad que hay en el país era imposible erradicarlo solo. Entonces, creo que los retos que tenemos como ciudadanía son enormes, y el camino a seguir es bastante, en este contexto actual que tenemos de país, es bastante inhóspito en realidad.
es bastante desconocido más bien. Entonces, las lecciones aprendidas con CICIG creo que nos dejan una mayor organización. Creo que tenemos retos culturales como país, a nivel organizativo como sociedad civil, como movimiento social. Los retos y lecciones aprendidas es el fortalecimiento de la organización de un movimiento social como tal, la articulación a los mínimos que le dicen, o también a las diferencias, o también al disenso, ¿no? Porque creo que en momentos clave de las jornadas 2015, todo lo que hicimos 2016, 2017, algo que no logró facilitar muchas de las luchas ciudadanas era la falta de consenso que había, y la falta también de poder articular con los mínimos o con el disenso, porque es algo también mucho de la cultura política en Guatemala. Yo creo que también una lección aprendida de todo lo que vivimos al lado de CICIG y CICIG con nosotros es el tema de buscar dejar de normalizar la contrainsurgencia en la cultura política, en la cultura cotidiana guatemalteca, porque eso a partir del rumor de la descalificación y este tipo de cosas, creo que no nos lograron, digamos, llegar a consensos en momentos clave e importantes, y los retos que tenemos son enormes como país, en un contexto de un gobierno como el de Jimmy Morales, que es todavía mucho peor que el de Otto Pérez Molina y que ha representado un retroceso en materia del sistema de justicia, que fueron muchos de los avances que se lograron materializar con la CICIG del 2015 en adelante, y que vienen algunos casos antes, digamos, porque CICIG está desde hace algunos años antes. Bueno, en realidad el tema yo creo que van a haber cosas que jamás van a poder borrar y que jamás van a poder desaparecer. El hecho de tener a una vicepresidenta en la cárcel con una condena por delitos reales, por cuestiones que a todas luces era impensable, digamos, que en Guatemala esto sucediera. Entonces ese es un logro ya concreto, que podrán apelar en las 1001 cortes que quieran, pero que es una cuestión que ya sucedió y que queda marcada para la historia. Entonces, por más que quieran retroceder a todos estos casos que sí lograron que pasaran, pues eso no lo van a lograr hacer. Ahora, el futuro y el seguir avanzando, digamos, yo creo que ahí también depende mucho del compromiso del movimiento social y también de la capacidad que tengamos de actuar y de accionar en momentos clave. Yo realmente sí lamento mucho que haya habido falta, digamos, de acción en ciertos momentos, sobre todo desde el Pacto de Corruptos, desde que el Pacto de Corruptos comenzó como a accionar de manera mucho más contundente dentro de la sociedad civil, pero creo que también han habido espacios de organización que se han logrado sostener pese a que tenemos toda la estructura de gobierno en contra nuestra, pese a que tenemos toda la estructura del Estado en nuestra contra. Nosotros hay espacios que se han logrado mantener y permanecer con el tiempo, y yo creo que esos son de las posibilidades que tenemos como país, como organizaciones y como movimiento social para poder mantener estas victorias de la ciudadanía y del pueblo de Guatemala. Bueno, no permitir que hayan que personas que cumplieron crímenes, que tuvieron que ver con desfalcos, con robos y con todo este tipo de crímenes a la humanidad, pues salgan libres, ¿no? Y eso va a depender de la movilización y la acción organizativa en materia del sistema de justicia. Y hay muchos colectivos de organizaciones que trabajan en torno a la justicia, y creo que no dejarlas solas es algo importante. El respaldo a estas. Está bien. Pero ahí tomó una parte de la respuesta. Ah, ok. Sí. Bueno, la sostenibilidad requiere de organización. La sostenibilidad requiere de actuación en conjunto, la sostenibilidad requiere compromiso. Entonces, para mí, una forma de tratar de mantener y de no renunciar a todas estas victorias alcanzadas en el 2015 requieren de la articulación y el compromiso de muchos sectores, y de no permitir, obviamente, que
que estos criminales se salgan con la suya y salgan libres, porque nosotros creemos que después de CICIG vamos a tener que seguir nosotros trabajando, organizándonos, pero es un reto de compromisos de distintos sectores de la sociedad, que no podemos hacer ni solo los jóvenes, ni solo los estudiantes, ni solo las organizaciones de sociedad civil que están trabajando en el tema de justicia, sino debe ser algo mucho más amplio. Y yo creo, y me atrevo a decirlo, que CICIG logró eso. CICIG logró juntar a gente que jamás pensamos que íbamos a poder reunirnos en torno a un objetivo común, que era la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, y eso también es histórico y es algo que no van a poder borrar de la historia, y por eso se asustaron tanto, porque cosas que eran impensables, como que estudiantes universitarios de la universidad pública nos juntáramos con estudiantes de las universidades privadas a hablar y a discutir y a dialogar sin tener que matarnos, ¿no? Después de la historia de terror, de genocidio que vivió Guatemala. Entonces, CICIG ha sido puente, CICIG ha sido un espacio que nos ha permitido encontrarnos y articular, y eso tampoco lo van a poder borrar de la historia, y son también de esos compromisos que tenemos que seguir manteniendo, la búsqueda del diálogo entre distintos sectores diversos, inclusive si queremos verlo así, antagónicos. Es ese diálogo en diversidad lo que nos va a permitir construir y mantener esos logros del 2015, inclusive avanzar más, y me atrevería a decirlo con mucha risa, que también me atrevería a decir que quizás sí regrese y regrese fortalecida. Y no, esto no acaba aquí. O sea, nosotros no nos vamos a rendir, ni vamos a permitir que una institución que ha sido muy importante se vaya simplemente por un capricho y porque el funcionario, el presidente Jimmy Morales, esté con vínculos de crimen organizado, eso tenga que terminar, porque ahí está permeando el interés particular de la persona y no el interés colectivo de este país. Bueno, tratar de mantener los espacios de articulación. Yo recuerdo que CICIG en algunos años nos citó a distintos sectores, a distintos actores en diversidad, y eso fue muy bueno. Entonces yo creo que ahora el compromiso es tratar de mantener esa articulación y esa organización. Muchos de los jóvenes que nos conocimos en el 2015 estamos trabajando ahora en otros espacios, en otras actividades, pero seguimos. A pesar de que quisieron sembrar la desconfianza entre nosotros por nuestra condición étnica, por nuestra condición de clase, por nuestra condición ideológica, etc., a pesar de que hubieron esfuerzos, eso no permeó. Nosotros dijimos, nos vamos a dar la oportunidad de conocernos y de construir. Y yo creo que es posible. A pesar de la desesperanza que hay de que CICIG se vaya del país, yo tengo mucha esperanza, porque CICIG nos dio la posibilidad de lograr cosas que creíamos impensables, y eso quiere decir que si con CICIG se logró, también como ciudadanía vamos a poder hacerlo, también como ciudad, como pueblos, como organizaciones, vamos a poder. Nos va a tomar más tiempo, va a ser mucho más difícil, pero vamos a lograrlo. Yo tengo mucha esperanza de que Guatemala va a seguir fortaleciendo su lucha por la justicia, el sistema de justicia, y lo vamos a hacer en conjunto.